Muy buenas y mágicas noches para todos. Esta es la primera vez que voy a hacer esto y bueno, espero que sea, que sea grato para, para ustedes, para que quiera, para que sienta, para que resuene. Quisiera hablarles hoy sobre un tema que me parece que es importante abordar por este transitar que llamamos vida, que me parece que sería lindo poder compartir con ustedes algunas experiencias de este camino que me han dejado alguna que otra cosita como para entender un poco, no digo todo, pero un poco la forma de cómo funciona el camino de la vida, cómo funcionamos nosotros, ¿sí? Yo tengo una anécdota que yo se las voy a contar, que me tocó vivir personalmente, desde muy cerca, no a mí en carne propia, pero prácticamente sí, que fue con mi mamá y que fue algo muy intenso por ser mi mamá, pero que me dejó una enseñanza muy grande. No todos los maestros con los que nos encontramos en la vida nos vienen a enseñar de la forma más amable y más amorosa. Si bien mi mamá fue una persona amorosa, obviamente que sí, ella tuvo un camino de vida tal vez no tan amoroso. En su búsqueda constante por superarse y con las herramientas que tenía en ese entonces y con tantas cosas que tenía para superar, porque todos tenemos cosas para superar, ella tuvo que vivir experiencias, una, no, varias experiencias bastante fuertes, hasta la última, que es la que voy a empezar a contar ahora. Mi mamá era una mujer fuerte, una persona de esas que nosotros podemos llamar guerrera, una guerrera, era una guerrera, ella le metía para adelante a la vida con fuerza y lograba cosas y tenía una capacidad de materialización impresionante. Era capricorniana, mi mamá, del 4 de enero. Pasaron muchas cosas en la vida de mi mamá. Nosotros somos 3 hermanos. Somos 2 seguidos, Sebastián y yo, y luego a mis 11 años me llegó Pablo, mi hermano más chico. Mi mamá a partir de cierto momento de la vida hizo un clic. Es como que hubiera polarizado de toda su energía positiva y de lograr cosas y de ser hermosa y de arreglarse y de estar contenta. Empezó a preocuparse mucho, empezó a ver las cosas en un color más gris, o sea, se empezó como a negativizar, empezó como a tener mucho miedo, a sentir inseguridad. Si bien yo recuerdo que ellas siempre tenían sus conversaciones, antes no estaban las redes y no había, podías encontrar algún libro de Louisa Hay, de Deepak Chopra o bueno, algún otro, Wayne Dyer, pero no había mucho acceso ni estaba de moda en estos lugares, ni había mucho acceso a información, ni tampoco tenía amistades o familiares que estuvieran en proceso de un despertar o de un crecimiento espiritual. La cuestión es que mi mamá empezó a polarizarse, empezó a negativizarse, dejó de trabajar, ya sufría la columna, se quedó en casa, se separó de mi papá. De la nada, no sabemos por qué, pero ella no pudo dormir más con mi papá, hubieron temas internos ahí un poquito
un poquito escabrosos, un poquito que nunca nadie entendió. Hasta un día, por supuesto, ¿verdad? Pero eso es algo que no viene al caso en este momento. La cuestión es la siguiente. El dialecto de mi mamá era, en los últimos tiempos, los últimos años, digamos, ella falleció en el 2007 y pongámosle que en el 2000... No, ¿qué 2000? Empezó antes, ponele que 15 años antes, porque los procesos son lentos, no se materializan tan rápido. Es una constante de preparación. 10, 15 años antes, su mente empezó a tener miedo, a sentirse insegura, a vivir en otro mundo. El mundo de la inseguridad, del miedo, del no saber qué hacer, de preocuparse mucho por lo económico. Y empezó a focalizar su atención en la carencia, cuando ella nunca había vivido carencia, desde la carencia misma, digamos, ¿no? Si bien habían carencias, obvio que sí, pero no había carencia de que faltara lo básico para vivir. Bueno, entonces el no sé cómo hacer, no sé cómo voy a hacer, todo bloqueado, nada me sale, todo es una conversación, una dialéctica y me imagino que un rumeo mental importante desde lo negativo. Empezó a materializar desde lo negativo la carencia y se hizo visible en este plano. La fue trayendo poco a poco, inconscientemente, estoy segura, por supuesto, inconscientemente. El miedo, el no sé qué voy a hacer, el no sé cómo voy a hacer este mes, el no sé qué vamos a hacer, y lo empezó a trasladar a nosotros de una manera bastante importante. Pero ese no es el tema. Mi mamá decía todo el tiempo qué perfección que tenía el cuerpo humano, qué máquina tan perfecta, le decía ella. Cosa que me parecía muy curiosa, porque a esto añadí inmediatamente, pero qué lástima que lleva caca adentro, decía. Y me acuerdo, como si fuera hoy, que lo mencionó muchas veces. Es un ser, decía así, el ser humano es muy evolucionado, es perfecto, lástima que lleva los intestinos y caca adentro. Y fue una constante, es una observación que la hizo constante y yo pienso que fue un rechazo a nuestra naturaleza. Pasaron los años y obviamente cada vez fue peor, su estado de ánimo fue cayendo, ya no veía las cosas con mucho color, ella se abandonó, después de mi papá no quiso rehacer su vida de ninguna manera, se quedó en la casa, no trabajó más. Ella era hermosa, era coqueta, era divina, era sociable, era simpática y de pronto se polarizó. Un día se polarizó y un día no, fue un proceso, ¿verdad? Pero cuando querés acordar, las cosas están de una manera que son la inversa a lo que estás acostumbrado, y así fue lo que vimos en mi madre. Una persona que se había abandonado, que no se cuidaba, su cuerpo contaba una historia de totalmente lo contrario a lo que ella había sido. Pero bueno, decisiones de adultos, decisiones que nosotros como chicos no podíamos cambiar y solamente podíamos observar. Y de ahí que vengo y digo que los maestros no siempre vienen por el lado de la luz y por el lado amoroso, pero sin embargo con esas experiencias ayuda un montón.
Bueno, ella empezó a sufrir de ciertas molestias, más allá de su columna que ella tenía escoliosis y sufría de muchos dolores. Ella empezó a tener problemas intestinales serios. No había toda la información que hay ahora de la microbiota, de la harina, de que el intestino es nuestro segundo cerebro. Hoy me doy cuenta de que posiblemente ella se podía haber enfermado. Seguramente se enfermó primero del intestino y luego empezaron las depresiones y a ver todo negro, porque así funciona. Mucha gente está padeciendo de inflamación, padeciendo de temas intestinales y no lo sabe, tiene la microbiota enferma, pero se los diagnostica solamente con depresión o desórdenes psicológicos, emocionales, y está abandonado el tema de que está ligado mucho al intestino. Tengo mucho material para saber que eso es verdad. Bueno, ya haré otro después hablando sobre eso puntualmente, que es un tema muy importante y hay mucho material para eso. Yo y gente que realmente lo puede avalar con estudios y con un montón de cosas. La cuestión es que un día se le diagnostica un tumor. Nosotros la veíamos muy flaquita, ella no iba ni al médico, ni hacía nada, pero no podía ni caminar, y un día se le diagnostica, le llamamos médico y se le diagnosticó un tumor. Bueno, en ese momento el mundo se nos cayó, literalmente se nos cayó. Bueno, si escuchan perritos es porque tengo acá en la vuelta unos perritos. El mundo se nos cayó literalmente porque no sabíamos, ella no había dejado de tener sociedad médica, inclusive por entrar en el miedo de que faltaba, ya no se pagaba una sociedad tampoco, y bueno, terminamos en un hospital. En el hospital se le hicieron estudios y se le diagnosticó el tumor de colon. Sin duda que nadie está preparado para una noticia de esas, y más con los diagnósticos que nos dieron. En ese momento todo era muy loco, porque nadie quería ver que ella podía irse. Sin embargo, la sensación de las palabras tumor, cáncer, son tremendas. Bueno, se pasaron muchas cosas en ese hospital. Se la operó, se le hizo una colonoscopía, y sentadas un día, yo sentada al lado de ella en la camilla, no aceptó la colonoscopía, por lo cual había que limpiársela. Ella no podía mirar, ella no quería levantarse de la cama, no tenía fuerza, no quería, su estado de ánimo estaba completamente venido abajo. Pudimos ver también que terminamos solas, porque obviamente la familia empieza a decaer. Primero que están los que visitan, y después que si son pocos los que se ponen el mundo en los hombros para una enfermedad, para ayudar con una enfermedad de estas, poco a poco se van cansando, y bueno, terminamos solas con mi madre en ese lugar, y conversábamos una tarde y me acordé de lo que ella decía, y le dije: ¿te acordás, mamá, cuando vos decías que el ser humano era una máquina perfecta, pero qué lástima que tenía intestinos? Sí, me dice, pensativa quedó. Digo, bueno, ¿viste cómo no hay que rezongar de nada? Me dio una lección tan grande. Tenés razón, me dice. Lo quedaría ahora porque eso estuviera todo normal, ¿no? La verdad es que soy una convencida, por este caso y por muchos otros más,
de que lo que nosotros afirmamos y sentimos, lo hacemos de pronto tan inconscientemente, de que el universo nos está escuchando, se materializa. Se materializa. El miedo, las palabras que crean, como está escrito en la Biblia, sin religión hablo, miren que no hablo con religión ninguna, pero he leído la Biblia, es un gran libro, y siempre dice, ¿no? Pedid y se os dará, y a veces la gente no entiende qué es pedir y se os dará. Lo que nosotros hablamos permanentemente y lo que nos estamos haciendo es o bendiciendo, que es bien decir, bendecir es bien decir, o maldecir, que es mal decir. Entonces, hablando bien de nosotros y hablando bien de la humanidad, nosotros nos estamos bendiciendo, bien diciendo, pero haciendo lo contrario, nos estamos maldiciendo a nosotros y a otros. Y nada queda en nada. Todo es una acción y una reacción. Bueno, mi mamá duró, como mucho, llegó al 1 de mayo del 2017, cuando sus ojitos se cerraron y, como dice el tango, y bueno, y fue su momento de descansar. Después de tanto sufrir, que no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Pero cuánta cosa me dejó ese transitar. Fue muchísimo porque ahí entendí que lo que hablábamos era muy, muy importante. Ese día, sentada al lado de ella en el hospital, me cayó una ficha y dije, qué increíble. Pensar que renegabas de esto y de esto padeces. Y era sana cuando renegaba de eso. Era sana. Tenemos que tener tanto cuidado de lo que hablamos, pensamos y sentimos. Tanto cuidado. Porque lo emanamos de una manera y el universo está atento a todo lo que nosotros decimos. Tuve que cambiar tanta cosa en mi vida, tanta cosa, para llegar a estar bien, porque tenía tanta cosa mal aprendida. Y no lo hizo por maldad, ni mucho menos, al contrario, nos amaba. Pero a ella le faltó amarse a sí misma. Y una persona que no se ama a sí misma, difícil que enseñe a amar a otros. Difícil. Así que bueno, mi mensaje para el día de hoy que les quiero transmitir es eso, que cuidado con lo que piensan, con lo que dicen, con lo que hacen, con todo. Cuidado con lo que sienten. Cuidado con estos tiempos que nos exigen un estereotipo de belleza, un estereotipo de cuerpo, un estereotipo de... Cuidado porque no estamos ahí, no somos un Photoshop, somos seres humanos, somos mujeres reales del mundo, somos hombres reales del mundo, cuidado. Hay que quererse y enseñar a nuestros hijos y a nuestros familiares y amigos a que nosotros nos queremos y a ellos a quererse. Ese tiene que ser nuestro mensaje número 1, querernos, amarnos, aceptarnos, que así como somos perfectos, jamás renegar de una parte de nuestro cuerpo, jamás. He contado esta intimidad porque me parece que es una experiencia valiosa para poder transmitir un mensaje que me parece que hace un cambio radical en la vida de una persona cuando lo entiende. Por lo menos en la mía, así fue. Y a través de la travesía de la vida, poder dejar este testimonio para quien le resuene, como les decía al principio,
me parece importante. Les dejo un abrazo fuerte y espero que se amen mucho, mucho, mucho y que muestren ese amor hacia ustedes y hacia el entorno, que es tan importante. Amaos los unos a los otros. Hoy sería una rebelión. Hoy sería una rebelión. Porque la verdad es que vamos hacia un lugar, si no cambiamos nuestra forma de sentir, muy apático, un lugar muy apático. Y nosotros necesitamos de empatía. Así que bueno, mucha luz, muchas bendiciones y hasta pronto.